términos técnicos, pero realmente ¿qué es el plan de contrataciones? Es el documento en el cual voy a establecer qué voy a comprar en el año, qué bienes, qué servicios y qué obras voy a ejecutar. Es un documento netamente de gestión interna, no involucra a terceros para lo que es su programación, pero para ejecutarlo sí, es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son las fases del proceso de selección? Las fases del proceso de selección son tres, que es programación, proceso de selección y ejecución. Lo que van a ver conmigo es netamente lo que es programación y actos preparatorios, que es hasta que se convoca el proceso de selección, que viene desde que hago el requerimiento hasta que apruebo el expediente para convocarlo. El proceso de selección, que lo van a ver más adelante, se inicia con la convocatoria y termina con el otorgamiento de la buena prueba y su consentimiento. Lo que es ejecución contractual, que realmente es la parte más interesante de contrataciones del Estado. En verdad, básicamente el 80% de nuestra regulación está destinada a ello. ¿Por qué? Porque aquí involucra lo que es la ejecución de la prestación, el pago y todas las controversias que puedo tener. Donde están lo que son las conciliaciones, los arbitrajes. En verdad es la parte, particularmente para mí, más interesante de contrataciones. ¿Cuál es la finalidad del PAC? ¿Por qué las entidades están obligadas a aprobar y publicar su PAC? Para programar. ¿Por qué programar? Porque yo como institución tengo que saber qué voy a hacer durante el año. Básicamente el PAC está directamente relacionado con la Oficina General de Administración. La Oficina General de Administración es el que va a guiar a través del órgano encargado de las contrataciones, que es logística o abastecimiento en casi todas las entidades del Estado. ¿Y qué voy a programar acá? Lo que hemos puesto ahí. ¿Cuántos bienes voy a adquirir? Por ejemplo, si voy a adquirir autos, por lo que reemplazo. Si voy a adquirir computadoras, ¿por qué lo voy a hacer? Porque tal vez tenga personal, porque voy a cambiar de equipos, ¿no? Toda esta información, ¿para qué me va a servir? ¿Se acuerdan que habíamos hablado inicialmente del presupuesto institucional de apertura? Es justamente para presupuestar lo que voy a programar acá. El PAC tiene que estar configurado dentro de mi presupuesto como institución. No puedo poner ningún proceso, ninguna necesidad que no tenga dinero de respaldo. Ni siquiera puedo poner una tentativa, que a veces ¿qué es lo que pasa en muchas instituciones, en las que son las municipalidades? Ellos reciben remesas del mes cada 3 meses. Si bien es cierto, tienen una programación de ingresos, ¿ya? Pero al momento de aprobar su PAC, no tienen que tener la programación, tienen que tener el ingreso del dinero en su sistema. Por eso que a veces que hay municipalidades, y es lo que le pasó a la municipalidad de Pueblo Libre hace 2 años, que convocó un proceso, pero al final hubo una modificación en el mes y nunca le llegó el dinero. ¿Qué es lo que hizo la municipalidad? No suscribió contrato. ¿Qué es lo que hizo el contratista? La demandó por lo que dejó de percibir, que es la utilidad, que tuvieron como resultado, ganó el contratista. Porque desde el momento que hay la tentativa de ganar un proceso de selección, yo invierto como tercero y la entidad me lo tiene que reconocer. Por ejemplo, si ustedes tienen un proceso de selección, ganan el proceso de selección y la entidad de acuerdo a norma les dice no hay presupuesto. Si bien es cierto, dejan de suscribir contrato, sí pueden pedirle a la entidad que les reconozcan los gastos que ustedes han generado desde el momento que se presentan, incluso las expectativas. Por ejemplo, si yo me presenté como único postor, no hay otro, en todo lo que son computadoras ensambladas en territorio nacional, gana el proceso, se consiente el mismo día, presento mi documentación y me dice, ¿sabes qué? No vas a suscribir contrato porque el dinero para esas computadoras ya se destinó para otra cosa. Yo, perfecto, no suscribo contrato, pero ingreso mi documento de reclamo. ¿Y qué voy a reclamar? Todo el gasto operativo que he tenido, incluso el hecho de pedir las partes. Si es que ya alquilé en aduanas el espacio, si es que ya generé, incluso si es que ya los he traído. Por eso que no necesariamente la no contratación excluye a la entidad de reconocerle en pago al adelanto de los contratos. Lo que es difundir. ¿Por qué es importante el PAC? Y esto está netamente guiado a lo que es el SEACE. El famoso SEACE. ¿Qué me facilita el SEACE? Es difundir lo que yo voy a pedir.
¿no? Básicamente, como tercer ingreso, pongo lo que es el objeto de lo que yo vendo. Por ejemplo, rubro, lo que es medicinas, ingreso y me va a salir todos los posibles procesos de selección que tengo. ¿Para qué sirve en la realidad? Es para acercarme a la entidad y decirle, si vas a comprar esto, te puedo ofrecer aquello, ¿no? Por ejemplo, si voy a adquirir escritorios, ¿van a ser de melamina? ¿De madera? ¿Van a ser madera procesada? Entonces me da como tentativa yo, como tercero, de ir a la entidad y decirle, oye, te paso mis especificaciones técnicas de un escritorio que yo hago. Este es el presupuesto que te ofrezco. Estas son las ventajas de adquirirlo. Entonces, ¿qué hace la persona de abastecimiento? Va recopilando datos. Y al final coordina con el usuario y le dice, tú me has pedido mesas. Perfecto, escritorios. Tengo las posibilidades que sea de melamina, tengo las posibilidades que sea de madera o tengo las posibilidades que sea de fierro y de madera. ¿Qué va a evaluar el área usuario? Las ventajas que se dan. Precio, garantía y oportunidad de entrega. Entonces, generalmente, ¿qué hacen los sectoristas de las empresas? Los que están netamente ligados a vender el producto. Entran al SEACE y revisan los planes anuales de todas las instituciones, donde está su rubro. Por ejemplo, ¿qué hacen las consultorías que venden cursos? Ingresan a los programas y ponen capacitación. Entonces, por ejemplo, si se una capacitación para todo lo que es auxilio o primeros auxilios, que es lo que contrata la Municipalidad de Lima para todos sus adultos. Entonces, si yo soy una promotora de cursos, lo que voy a hacer es llevarle mi brochure. Le voy a decir, mira, tú vas a contratar un curso de capacitación en primeros auxilios, eso es lo que yo te puedo ofrecer. Este es el profesional que te puedo dar, estas son las horas, estas son las ventajas, hasta incluye copyright. ¿Qué va a generar esto? Que cuando la área usuaria da sus términos de referencia para este servicio, establezca esas condiciones. Tal vez establezca un paramédico con 5 años de experiencia, tal vez establezca un paramédico con 15. Tal vez ya no quiera que se realice en su institución, sino fuera. Ya no solamente quiere que me entreguen un certificado, sino también que me entreguen una constancia de participación. Todas esas ventajas que ustedes como terceros pueden ofrecer a las entidades es el momento previo a la convocatoria. Porque una vez que aprobaron las especificaciones técnicas de los bienes o los términos de referencia de los servicios, no las van a cambiar. Excepto que sea a través de observaciones, consultas, denuncias, no lo van a hacer. Si ustedes quieren vender, el momento es este. Lean los planes anuales, vean qué pueden ofrecer, que es generalmente lo que a veces salen por paquetes, ¿no? Dicen, voy a adquirir no solamente la adquisición, sino la instalación. Entonces, generalmente los importadores se quejan porque dicen, oye, yo te puedo ofrecer un equipo a bajísimo costo, pero tú contratas el servicio de instalación. Entonces, hacen que el requerimiento ya no salga un solo ítem, sino salgan dos. Uno por lo que es bienes y otro lo que es por instalación de servicios. Entonces yo como importador puedo insertar mi producto en el mercado y simplemente dejo el servicio de instalación de costado. Evaluar. Este tema es netamente interno. ¿Qué voy a evaluar en mi plan anual de contrataciones? Básicamente, ¿cuántos procesos tengo? ¿Cuántos procesos he convocado? ¿Cuántos procesos tienen buena pro? ¿Cuántos procesos tienen buena pro consentida? ¿Cuántos contratos he suscrito? ¿Cuántos contratos se han iniciado en su ejecución? ¿Cuántas nulidades he tenido? ¿Cuántos recursos de apelación, por ejemplo? Si tengo 100 procesos, si me apelan 5 procesos y los 5 gano como entidad, es que he tenido un buen desempeño como funcionario. Si lamentablemente me apelaron las 5 veces y las 5 veces perdí, lo que van a decir es que el comité especial no está capacitado, que hay que cambiar el comité especial. Si es que no le abren un proceso administrativo interno. Si es que, por ejemplo, me apelan y voy al OCE y me dicen que las especificaciones técnicas estaban dirigidas, lamentablemente el funcionario que aprobó esas especificaciones técnicas puede ser denunciado hasta por colusión, porque pueden pensar que se coludió con el tercero para que este ganara. ¿Cuál es el enlace de todo esto que hemos estado viendo? Es que para poder incluir un proceso en mi plan anual, tiene que estar en mi presupuesto de apertura o generalmente en mi presupuesto modificado. Y como les hablaba, lo que supera en el año fiscal
tiene que tener programación y formulación para el año siguiente. Si ustedes van a ganar un proceso de buena prueba en el mes de diciembre, al momento de suscribir contrato en enero pidan su disposición de ese año. Porque si no, van a ejecutar la prestación y para pagarles van a demorar más. Entonces, por ejemplo, yo llevé un proceso de adquisición de bienes, me otorgan la buena prueba el primero día de diciembre, voy a suscribir contrato la quincena de diciembre y lo que tengo que pedir para mi suscripción de contrato como contratista es que la entidad tenga la disponibilidad presupuestal para el siguiente año. Incluso hay contratistas que se niegan a suscribirlo hasta que no tengan el documento. ¿Por qué? Porque si no tienes el documento, estás incumpliendo lo que te dice la ley de presupuesto. ¿Qué te dice la ley de presupuesto? Que para suscribir contrato tienes que tener la disponibilidad o la certificación del año donde lo vas a ejecutar o del año que esté presente. Algunos contratistas, generalmente cuando son bienes importados, avalan de esto para alargar la suscripción porque no se cumplió la ley y así logran que sus bienes puedan llevar a ley. Sí, o sea, si lo vemos netamente como un tercero, no. Como entidad lo que voy a hacer es decirte combinante que suscribo contrato. Pero si me pides ese documento, en verdad me va a ser más raro. Y lo que voy a hacer es darte hasta a veces ampliaciones de plazo. Porque te voy a sujetar la suscripción a una promesa de girarte la orden de compra simplemente después que se internan los bienes. No sé si les ha pasado que a veces no internan bienes y no tienen orden de compra. Es porque no hay plata en ese momento para garantizar. Pero nos enfrentamos a dos cosas y esto siempre lo he discutido con los contratistas. La orden de compra es netamente un documento interno que no me exonera de cumplir con mi plazo de entrega. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, Delta, que es una empresa que sabe llevar muy bien sus contratos de ventas con el Estado? Delta, cuando no tiene la orden de compra, va con un notario, con un policía, y hace la constatación de que tiene los bienes, pero no los dejan internar. Con eso ya cumple su plazo. No le van a aplicar penalidad. Si bien es cierto, no los va a entregar, tampoco sabemos si realmente los bienes estaban ahí. Pero ya dejó a fecha cierta que tenía la intención de hacer la entrega. Pero por un trámite interno, que es la orden de compra, no lo puede internar, porque ningún almacenero lo va a recibir si no tiene la orden de compra. Pero eso es una salida siempre, que ya no tiene plata, y ustedes como terceros tal vez no tengan la totalidad de sus bienes. ¿Pero qué pasa si el plazo se computa desde que le entreguen la orden de compra? Es que la orden de compra, no tienes ningún inconveniente. Pero ahorita la capacitación que está dando el OSO, que justamente los términos de las especificaciones tienen que los bienes establezcan que el plazo se compute desde el día siguiente de suscrito el contrato. Ya no desde el día siguiente de entregar la orden de compra, porque sabemos como entidades que entre que suscribes contrato y te entrego la orden de compra puede pasar 30 días. Y mi necesidad para lograr adquirir mis bienes ya también no puedo satisfacer la tiempo. Por eso que siempre hay que fijarse de dónde se compute el plazo. Que ojo, que esto es muy diferente de la vigencia. A veces la gente lo tiene como confundir. La vigencia contractual es desde el día siguiente suscrito el contrato hasta que realizo el pago. ¿Ya? Previa conformidad o liquidación cuando corresponda. Pero ese es el pago. Esa es mi vigencia. Dentro de esa vigencia está mi plazo contractual. Mi plazo contractual es de que el día que inicio mi ejecución o tengo que iniciar mi ejecución de prestación hasta que la termino. Ese es mi plazo contractual. Y es lo que te voy a enseñar. Yo tengo una orden. El contrato va a estar vigente desde que el día siguiente que yo lo suscribo. Pero si dice que el plazo se computa a partir del día siguiente de recibida la orden, tu plazo va a quedar muerto hasta que no recibes la orden. Y ojo, y es todo un tema de notificación. La orden se entiende notificada, uno, si te la dirigen al correo que existe en tu propuesta económica o contrato. Dos, si es en físico, si es la dirección de tu contrato. Si te la notifican en un correo que no es el tuyo, con el que se autoriza, es inválida la notificación. Fax. Si es que lo has establecido en tu propuesta técnica. Si no lo has establecido en tu propuesta técnica, tú puedes decir que no lo has recibido. ¿Por qué? Porque no van a tener un ajuste de recibido ellos. Solamente la constancia del fax. Es igual, por ejemplo, que pasa bastante en los procesos. Suscriben el contrato con la entidad, se cambia de dirección.
Pero sucede que lo pueden sacar. Uno es que el consorcio desconoce que para cambiar de dirección necesita firma de todos los representantes de los asociados. No basta la firma del representante. Tiene que tener de acuerdo a una directiva que se dio en diciembre del año pasado. Dos, que a veces la entidad no lleva la cuenta de las modificaciones domiciliarias. Entonces saca la orden y le notifica a la dirección primogénita del contrato. Esa orden legalmente no es válida. También tome conocimiento y comienza a preparar la entrega de sus bienes o la ejecución de su servicio. Pero si yo le quiero aplicar penalidades, tengo un cómputo de inicio incierto. A buena cuenta, desde el momento que lo entrega puedo computar el plazo o desde el momento que hace el inicio de la prestación del servicio. Todo el tiempo entre la mala notificación y el inicio de la prestación corre a cuenta del cliente. En el caso que mencionaste hace un rato de que firmas el contrato en diciembre y que obviamente el contratista exige que tenga la certificación presupuestal para ejecutarlo en el año siguiente, la entidad puede emitir la certificación presupuestal por el periodo de ejercicio siguiente del año. Sí, sí. Lo que te emite es un compromiso A para realizar el próximo año. Ya con eso. Eso es lo que te emite, sí. Con eso es suficiente. ¿Por qué? Claro, porque la disponibilidad no te la puede emitir hasta el próximo año. No, la disponibilidad te la emitir recién a partir que apruebas tu plan anual, tu marco, tu pie y todo eso, que es la hasta el 15 de enero. Recién de ahí te va a poder emitir la disponibilidad. Lo que tú tienes es una provisión de gasto. Es el compromiso de la entidad a considerarlo dentro de su plan institucional. Eso es lo que tienes. Sí, comentarte. En el tema de la orden de compra, hay una orden de compra que es equivalente a contrato. Esas son las menores cuantías. Las menores cuantías, ¿verdad? Y otra es la orden de compra, ya hay un contrato que provenga de una licitación, pero ya digamos es para instrumentalizar Es el plazo y la entrega al almacén. Por eso te digo, la otra que compra como contrato tal, ya generalmente y solo se van a dar en meses, excepto que la reforma en la base te diga que vas a suscribir contrato. Y la orden de compra con un contrato suscrito es un documento interno, tanto para el entrenamiento de bienes como para el pago. Que ya no se está usando ahora para el cómputo del plazo, como dices, sino Generalmente el contrato, porque como ya sabemos que tal vez se demora en el de la orden. En verdad, entonces si es el día siguiente te pongo la penalidad contando como una cosa cierta, ya no tengo problema en notificarlo. Pero en el caso que tú expones, que son las APCs, donde tengo el contrato materializado en una orden de compra o de servicio, igualmente su recepción, y la norma es clara, no es que te notifican desde que computas el plazo, sino desde recibir el orden. Por eso que muchas veces cuando tenemos orden de compra lo que hacen es llamarte para que te persones, para recibirlo. Muy pocas entidades se van a dejar enviártelo por correo. Y otra cosa que también a veces las entidades, digamos, cometemos el error frecuentemente, que en las bases ponemos la reforma de contrato, pero a veces creemos que todas las ABC son órdenes. Las órdenes tienen un plazo diferente para la suscripción de contrato. En el contrato tienes 7 días para presentar tu documentación más 3. En la orden solamente tienes 3 días para presentar tu documentación. Entonces tienes más margen cuando suscribes un contrato que cuando te quieran una orden. Y las almacenes no reciben solo con el contrato está claramente establecido el plazo. Me establece una disposición interna de almacén que lo regula el mismo. Ningún almacenero te puede recibir bien si no tiene la famosa pecosa. Sin pecosa no te lo puede recibir. ¿Y cómo se genera la pecosa? En virtud del contenido de la orden de compra. Tú como entidad generas una orden de compra, ya abastecimiento genera generalmente la firma del especialista y el órgano encargado de las contrataciones, que es la unidad de abastecimientos. Suscribes la orden, la trasladas al área usuario. El área usuario lo que te va a hacer es un documento en el cual te va a detallar, por ejemplo, si tu orden te dice 10 computadores, te va a detallar 10 monitores, 10 teclados, 10 mouse, 10 pads, 10 foros, todo lo que ella ha pedido y que ha sido materia de proceso de selección. Ese documento, que es por triplicado, se denomina la pecosa. En triplicado se manda una almacén, una se queda en la usuaria y una termina en manos de los contratistas, generalmente
cuando quieren tener un comprobante no solamente de su vía de remisión, sino de la identidad. Con eso, el almacenero recién va a provisionar dos cosas: espacio. Eso es básico en un almacén, el espacio. Y dos, va a programar el ingreso y la salida de los bienes. Ningún almacenero va a querer quedarse con bienes. Desde el momento que recibe la cosa, le están mandando un documento interno a la resolución diciendo cuándo lo vas a retirar. Porque se supone que el almacén es transitorio en las entidades del Estado. Porque si no nos puede suceder lo que justamente comentaba un rato, lo que fue el siniestro del Ministerio de Educación. Habían bienes que habían entrado hace un año atrás y nunca habían salido. Esa responsabilidad de salida no es del jefe de abastecimiento que tiene a su cargo el almacén, sino es del usuario. Porque yo como jefe de almacén o como jefe de abastecimiento no puedo ordenar la salida de esos bienes. La única que me puede autorizar la salida es el área que lo ha pedido. ¿Por qué? Porque me va a hacer la cosa. Justamente. Ese es un documento interno más allá de contable, ya que me va a garantizar que el usuario está dando su voluntad para que esos bienes salgan y se distribuyan. Salgan a sus oficinas, salgan a la provincia, salgan a otro lado, pero salga tanto la entrada como la salida. Entonces, es por eso que rara vez es cierto que no reciban una orden expresa, ninguna persona inocente lo va a recibir su orden de compra. Pero sí pueden hacer ustedes relacionarse y hacer una constatación de su voluntad de cumplir con su prestación. Esto es algo que nos pasa casi a todas las entidades del Estado y que lamentablemente jala a los terceros. Cuando yo elaboro mal un plan anual de contrataciones y lo que hago son modificaciones y modificaciones y modificaciones. ¿Qué generan realmente las modificaciones del plan anual de contrataciones? Es que yo como usuario realmente no evalúo cuáles son mis prioridades. Por ejemplo, si voy a ejecutar un servicio, yo voy a brindar un servicio a la institución, ¿qué es lo primero que tengo que yo ponerme como al usuario? ¿Qué es lo primero que ustedes contratarían si van a brindar un servicio? Personal. Es lo primero que tienen que contratar para hacer. ¿Por qué personal? Porque el personal es el que va a tramitar las contrataciones del ambiente donde van a estar, de cómo se va a realizar ese servicio. Por ejemplo, ¿no? Que es lo que mucha gente habla de lo que nos brinda el Banco de la Nación. El Banco de la Nación nos brinda diferentes servicios. Y por ejemplo ahora han abierto todo lo que es crédito para posgrados de toda la gente de la planilla del Estado. Abrieron eso. ¿Por qué fue tan criticado? Porque si no se dan abasto para atender al mercado cautivo que tienen y crean un programa y no contratan personal, se ve más lento la atención. Entonces, ¿qué pasó? Que a la persona, al funcionario que promovió, digamos, esta rama, al final se fue enfrentado a Contraloría, porque Contraloría decía, a ver, has programado 10 millones, pongamos, has gastado 7 millones, ¿cuántos créditos has brindado? Ninguno. Porque no había gente que promocione los créditos, porque no había gente que atendiera, no había contratado analistas de créditos. Entonces, he gastado 7 millones y no brindo ningún servicio de población. Y si yo no brindo un servicio a la población, no materializo mi gasto, para Contraloría, eso es un gasto ineficiente. Porque siempre, y lo que habíamos hablado antes, que es el presupuesto por resultados. Si pido plata es porque tengo que materializarlo en algo, en un resultado para la población. El órgano responsable. Generalmente la relación entre las áreas usuarias y el órgano de contratación, que es la unidad de abastecimiento, no es tan fluida como debería ser. ¿Por qué? Porque generalmente cuando alguien dice quiero esto, no sabe cómo expresarlo. Entonces dicen, me compraron mal. Es la típica frase que yo escucho bastante en las redes usuarias. O me compraron lo que yo no quería, o eso no pedí. ¿Y cuál es el problema a todo esto? Que no dan la conformidad. Porque para ellos lo que ustedes han prestado, tanto bienes, servicios u obras, no satisface su necesidad. Y el temor de un funcionario es comprar algo o pagar algo que no les va a servir. No que les sirva, sino que no les sirva a ellos. Entonces, por ejemplo, y eso
pasó hace poco en el Ministerio de Ambiente. Compraron unos GPS para hacer el levantamiento de todo lo que es las plantas, todo un proyecto muy bonito que salió, que era para arbolizar. Entonces compraron unos GPS, especialistas se iban al interior del país y tomaban fotos, venían con fotos, ubicación, levantaban los planos y todo. Hasta ahí todo bien, salió su pedido. Pero en el mercado, ¿cuántas clases de GPS tenemos? GPS que levantan información, GPS que almacenan información y GPS que simplemente lo trasladan. Es como un soporte. Salió el proceso. Se compraron 250 GPS, pero estos GPS no levantaban información. Entonces, el promotor ambiental que contrataron tenía que venir hasta la capital de un distrito que tuviera internet y basar su información. Entonces, generaba un gasto de transporte, de movilidad, porque tenía una capacidad determinada. Cada vez que levantaba, iba a la ciudad, descargaba y regresaba. Esto encarecía en la práctica lo que quería hacer el Ministerio de Ambiente. Y al final, ¿qué hicieron? Resolvieron el problema. Bajo la premisa que los bienes que se habían adquirido no satisfacían su necesidad, porque ellos querían GPS que levantaran información de frente. ¿Y quién, para ellos, para el usuario, tenía la responsabilidad y no eran encargados de contrataciones? Porque la había comprado mal. Acá hay un tema que lo vamos a ver ya el día lunes con otra persona, que es el estudio de mercado. Y es donde ustedes participan bastante. ¿Por qué participan bastante como terceros? Porque las remiten para que coticen. Y a veces me han tocado empresas privadas que me cotizan y cuando salgo de mi proceso de selección me dicen, no, ese bien solamente te lo puede brindar tal y tal. Entonces nosotros decimos, ¿para qué me cotizaste? Y me has puesto un párrafo que dice, cumplo con los términos, con los requerimientos técnicos mínimos. Les pregunto a ustedes, ¿ese estudio de mercado es válido o inválido? ¿Ustedes querían? ¿Convocan su proceso de selección o no lo convocan? Ahí es un tema, y eso no está en la norma, es un tema netamente de gestión. Particularmente en los casos que yo he tenido convoco, porque tengo una declaración jurada de un tercero. Y la norma de contrataciones, que todavía el tribunal no se ha pronunciado, establece las sanciones. Y hay una sanción que antes era que presenten declaración jurada en el proceso de selección con información exacta. La nueva norma dice declaración jurada con información exacta, no te da el proceso de selección. Quiere decir que si tú me haces problema más tarde en el proceso de selección, yo te puedo denunciar al tribunal y decirle, tú me presentaste una reforma en la cual decía que cumplías. Y si ahora me dices que no cumples, es una información inexacta. Así he tenido varios, casi todos han reportado. Porque al momento que se lanza una cotización y establece que cumple, si no cumple, ¿cuál es la posible sanción? Por ejemplo, cuando le hablo de clase con todos los logísticos no lo ven. ¿Por qué? Porque su temor es que no les vuelvan a cotizar. Entonces también se enfrentan frente al otro lado, ¿no? Dicen, no, porque si no, no me voy a cotizar. Pero si ya estamos dentro del proceso de selección y me quieren aplicar una nulidad, eso es una salida que el Ministerio tiene ahora, con las nuevas modificaciones. La formulación del plan anual de contrataciones. Como ya hemos hablado, es básicamente 9 meses antes y la prueba en titular. Pero generalmente es delegable. Generalmente la prueba es el secretario general de las instituciones, casi todos los planes anuales. Esto es lo que justo les comentaba, que son los cuadros de necesidades. ¿Qué es lo interesante desde el punto de vista privado? Que el cuadro de necesidades me va a decir si va a ser bien, servicio u obra. Por ejemplo, si yo tengo lo que son gigantografías, si son el tema de imprentas, si yo tengo mi experiencia en lo que es el servicio de impresión, voy a querer que la usuaria formule como servicio su pedido. Pero si yo tengo experiencia como venta de afiches, voy a tratar de que la usuaria salga corriente. Por ejemplo, esto netamente se ve en lo que son bienes fabricados.
O libros, que es todo un tema con las grandes imprentas, ¿no? Ellos siempre guían a que sean servicios. ¿Por qué? Porque su experiencia y sus contratos, pues en una empresa más grande que hay acá, son de servicio de impresión, digitación y diseño. Entonces, si una entidad, si un gobierno regional va a salir con un proceso de adquisición de libros, no les va a convenir. Entonces, ¿qué hacen ellos? Cuando elaboran, más o menos en el mes de junio, van a las entidades y presentan lo que es el servicio de impresión. Diseño. ¿Qué es el diseño? El diseño es, yo como entidad digo el contenido, por ejemplo, ¿no? En lo que es historia, que desarrolle todo lo que es la etapa republicana, que tenga que tener gráficos cada 4 hojas, que tenga que tener un contenido académico mínimo de 15 conceptos por capítulo. Entonces, eso es mi servicio de todo lo que es diagramación y diseño. Realmente es una adquisición de libro, porque lo que me van a entregar es un libro. Me van a entregar un bien. Pero si yo lo saco como bien, no voy a tener custodios. Voy a tener poquísimos, porque generalmente son que venden o privados. Pero si lo saco como servicio de impresión, voy a tener a Nico Santillana, voy a tener a Navarrete, voy a tener empresas competitivas. El almacén de la entidad, y eso es justamente lo importante que hablábamos hace poco del papel que ejerce el almacenero. El almacenero me va a decir todos los términos de año, cuántos bienes ingresaron y cuántos han salido. ¿Por qué? Porque si yo como usuaria he pedido 20 impresoras y no las he sacado y vuelvo a pedir 10 más, ¿tiene sentido que yo compre? No. Puedo negarme. Como logístico me puedo negar y puedo volver el pedido y decirle, yo te adquirí 20 el año pasado y no las has distribuido. Si tú me pides 10 ahora, no las voy a adquirir. Es por eso la importancia del almacén. Lamentablemente ese reporte en las entidades que yo he estado no lo generan. Y si lo generan después que ya por el impacto. Y es ahí cuando suelo incluir procesos de selección porque ya tengo los bienes en el almacén. O porque, por ejemplo, tengo un director, y eso pasa bastante en los cambios de gobierno, que quiere que el bien sea así. Viene otro y ya no le gusta así, le gusta de otra manera. Entonces los bienes que están ahí no los quieren ni distribuir y quiere que le compre nuevos. Entonces ahí es un tema de abastecimiento. ¿Qué hace el reglamento de las contrataciones? Le manda el listado con las especificaciones técnicas de los bienes para que sea responsable de su modificación y nuevo proceso. Porque si no lo hace, la responsabilidad es compartida. Es lo que hablamos. El reglamento de las contrataciones generalmente va a consolidar. En ciencia cierta, ¿qué consolida? Consolida los que son útiles de escritorio, consolida equipos de oficina, consolida servicios básicos. Eso es lo que hace. Los demás no los puede consolidar porque son tan particulares como cada usuario. No es lo mismo adquirir un servicio para consultoría para una parte que se encarga de todo lo que es infraestructura, como un servicio de consultoría para todo lo que se encarga de saneamiento. Son dos temas totalmente diferentes. Pero acá hay algo interesante que son los precios históricos. Generalmente pasa bastante que a veces cuando entran empresas nuevas en el mercado, en pro de ganar un proceso de selección, se balanza a un valor bastante bajo. Entonces, cuando tengo que lanzar mi nuevo proceso de selección, lamentablemente tengo un valor histórico que es grandísimo, que es comúnmente como le dicen. ¿Qué sucede con esto? Que como abastecimiento, lamentablemente, me tengo que ir por el precio más bajo, que no siempre me va a garantizar la adquisición del mejor servicio del mejor bien. Pero ¿por qué lo hacemos? Es porque para elaborar mi pack y mi valor estimado que lo vamos a ver el día lunes, una de las fuentes son los precios históricos de las compras que ya he hecho. Entonces, generalmente, ¿qué hacemos? Si adquirí, por ejemplo, un lote de bienes por 100.000 soles y ahora me cotizas por 150.000 soles, trato de ver lo que es el índice de precios en un promedio, porque también mi proceso puede quedar desierto. Esto es lo que justamente les hablaba en la primera hora, que es mi proceso multianual. ¿Por qué? Porque ahora el Estado, y básicamente lo vemos recién del gobierno anterior, trata de que todo siga una hilación. Por ejemplo, si yo como Ministerio de Educación estoy sacando mi programa de bicicletas solidarias,
También tengo que tener al Ministerio de la Mujer promoviendo qué niños lo vamos a usar. Porque ¿qué hago teniendo bicicleta solidaria como Ministerio de Educación si no tengo la lista de niños que lo vamos a usar? Eso es un gasto ineficiente. El gasto proyectado, acá hay un tema que es bastante interesante que se da generalmente en los órganos que se autofinancian, que es por ejemplo Indecopi. Indecopi cuando hace su plan anual generalmente tiene su proyección de tasas que van a ser sus ingresos, pero en el Estado no todo está dicho. Entonces a veces tenemos que tengo una proyección de gasto de 500 millones y mis ingresos del año pasado fueron 400. Entonces lo que se hace aquí como entidad, hacemos lo que son gastos de espejo. Generalmente duplicamos a la misma fuente para tener dos procesos. Y generalmente se afianza el que se va convocando primero. Voy convocando, voy jalando una disposición. Por eso que a veces cuando cerramos el año le decimos al presupuesto, dime cuántos compromisos tengo para el próximo año. Y no lo saben. Porque no llevan cuenta de cuánta disponibilidad están dando, porque no tenemos un sistema que vaya descontando el dinero que me ha dado el mes. No hay. Lo que tengo es un marco global, que en la práctica me puede generar que le emita una disponibilidad, la misma disponibilidad para los bienes distintos. Esto es la interrelación y la elaboración del PAC, que es básicamente lo que tengo es que parto siempre de un requerimiento del usuario, pero va a colisionar con lo que es mi presupuesto, que me va a dar el mes previamente revisado. Voy a tener lo que son mis cuadros de necesidades, que es lo que se va a convertir en mis procesos de selección. Y esto es lo que les hablaba, el financiamiento. De acuerdo a lo que yo establecí cuáles van a ser mis metas, el mes me va a dar dinero. Fase de aprobación del PAC. La aprobación del PAC es muy sencilla. Lo aprueban generalmente dentro de los 15 días de aprobado el PIB. Es un tema netamente interno. No tiene ninguna trascendencia para el tercero, simplemente es un cumplimiento. O su cumplimiento genera responsabilidad no de los funcionarios. Generalmente, todo el proceso de selección, si no está en el PAC, es nulo. Pero acá hay una particularidad. No sé si ustedes han tenido procesos que han sido declarados desiertos el año pasado y los tienen que convocar este año. Y muchas entidades se preguntan, ¿lo vuelvo a convocar como LP o como AMC? ¿Cómo lo debería convocar para ustedes? Por ejemplo, tuve una licitación pública que se declaró desierto en el mes de diciembre. Mi necesidad persiste, tengo que convocarlo este año, el 2013. ¿Cómo lo convocarían? ¿Como LP o como AMC en este plan anual de contrataciones? Muchas entidades persiste la duda. Llegó si ya ha sacado opiniones que así yo cambie de año fiscal, el proceso que voy a tener que convocar es una AMC. ¿Y por qué es importante la AMC? Porque son menores tiempos. Porque no puedo perder yo como entidad la ventaja de aprovechar en corto plazo una AMC frente a una licitación. También hay otros casos, que son los procesos que han sido nulos, por ejemplo. Y eso, en verdad, las entidades a veces no tienen muy claro. Por ejemplo, tengo un proceso que fue declarado nulo por documentación falsa ganador de la buena pro o porque los términos de referencia tenían un vicio. Un caso que hubo que establecían ISO. ISO puede ser factor de evaluación, pero no puede ser requerimiento técnico mínimo. Pero así se convocó el proceso. Se declaró nulo. Me voy a un año fiscal siguiente. Ese proceso lo vuelvo a convocar como estaba conceptualizado o convoco otro diferente. Tiene que ser el mismo, sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma nomenclatura incluso. Lo que tengo que pedir a que se hace es que me inserte el proceso como antecedente que vengo de un proceso del año pasado. ¿Qué es lo que sucede a la fecha? Toner bajo, ¿qué sucede a la fecha y eso se da en los primeros meses? Que vuelvo a repetir los procesos de selección. Ya ni siquiera saco un proceso del año pasado, sino lo saco como si fuera netamente nuevo. ¿Cuál es el problema que tengo?
que a veces no utilizo los términos de referencia corregidos, no utilizo los términos de referencias originales. Cuando ustedes tengan un proceso de selección y ya hayan tenido bases integradas, si el próximo año quieren convocar un proceso, están en la obligación de utilizar los términos de referencia de bases integradas. Eso, por ejemplo, muy pocos logísticos lo aplican. ¿Por qué? Porque los términos de referencia de las bases integradas son los finales. Y son los términos de referencia que me van a servir de ese momento para las peticiones que tengan adelante. Para eso es el plazo que yo les comentaba, pues netamente como entidad. Esto es del PAC. Acá hay una particularidad que a veces los logísticos no lo hacemos o no les facilitamos. Ustedes pueden apersonarse a una institución y pedir el PAC y se lo deben dar. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no tenemos como terceros el expertise para poder buscar todos los procesos de selección que esa entidad va a buscar. O no sé cómo se hace. Pero si yo me acerco a la oficina de transparencia, me tienen que dar copia del PAC. Es gratuito. Y tiene que estar publicado en su portal institucional. ¿Por qué? Porque todos los interesados tienen que saber qué es lo que pienso comprar. Esta es la fase de aprobación del PAC de modo didáctico, que parto de mi plan de operaciones institucionales, reviso los procesos pendientes del PAC que culminó. Por ejemplo, si tenía procesos que no llegué a convocar por falta de tiempo, tengo que considerarlos en el siguiente año. Tengo lo que es con los usuarios la prioridad de gastos, que es justamente lo que comentaban de sentencias judiciales. El área usuario va a priorizar sus gastos de este año, no voy a priorizar sentencias ni laudos. Ese es el tema. Por eso que a veces ustedes tengan un laudo, una sentencia judicial, el pago es engorroso, porque tienen que sacar una necesidad para englobar el pago, porque al momento que hicieron su POI, no establecieron que iban a perder el proceso, tanto judicial o arbitral. Esa es la diferencia. ¿Cuál es lo importante? Que todo está amarrado a lo que es el área de presupuesto, porque es dinero. El contenido del plan anual de contrataciones lo vamos a ver, es el objeto. En lo que es objeto hay mucha discusión a la fecha. Por ejemplo, si yo voy a sacar un servicio, o lo voy a sacar como lo que es servicios, que al final van a tener un bien, ¿para ustedes es una adquisición o una contratación de servicios? ¿Cómo lo configurarían? Por ejemplo, ¿no? El tema de los libros, que son temas que tenemos hasta los... ¿Por qué? Porque entró una editorial española que tenía la experiencia de vender libros. Entonces dijo, si tú al final te van a entregar un libro, ¿por qué lo sacas como servicio? ¿Por qué no lo sacas como adquisición de bien? Porque al final lo que vas a entregar es un bien. Tanto es así que te vamos a emites una orden de compra. Saca un proceso con un servicio para que me internen los libros, es una orden de compra. Entonces la empresa, la imprenta española, justamente llevó este tema, ya un tema de casillería. ¿Qué pasaba acá? Y era justamente lo que nosotros analizamos cuando decidimos emitir un servicio. ¿Qué es lo que cuesta más? El sistema de servicio que me van a dar de impresión o lo que es el diseño del libro en sí. Lo que cuesta más es el servicio de imprimir. Es igual, por ejemplo, cuando yo adquiero una computadora. Me traen las partes, acá la ensamblan. Lo que cuesta más son las partes, no el ensamblado. Por eso sale como bien y no como servicio. Por ejemplo, también el tema de las tintas. Las tintas se ingresan por partes. Y acá hago el ensamble. Pero las partes del insumo cuesta más que el servicio de ensamblaje. Por eso que salen como bienes y no como servicios. Cuando yo, por ejemplo, todo lo que es el servicio de gigantografías, ¿qué me cuesta más? En sí, la gigantografía que va a ser contenido o el servicio. Ahí cuesta más el servicio de diagramación. ¿Y por qué tengo que comprar entonces? Porque tengo que enlazar los almacenes. Es netamente por eso. Es porque tengo que enlazar los almacenes. Y los libros salen a distribuirse por qué cosas. Cuando hay un servicio de mantenimiento de carretera.
Por ejemplo, en el servicio de mantenimiento de carreteras hubo toda una discusión respecto si eso es obra o servicio. Y algo fundamental en una obra es la movilización de tierra. Si no hay movilización de tierra por principio general, la manera internacional no es obra. En lo que es carretera no vas a hacer movilización. En lo que es servicio de mantenimiento de carretera no hay movilización de tierra, que es la partida esencial de toda obra. Es por eso que eso sí se saca como servicio. Esto le habíamos visto. La descripción. Lo que es la descripción, acá hay mucha discusión respecto de que si todas las entidades aparentemente compran lo mismo porque cada uno tiene especificaciones diferentes. Es porque tenemos diferentes productos. Algo de, por decirlo así, es el catálogo único de bienes. ¿Qué busca esto? Es que si yo voy a comprar computadoras y se supone que yo en mano de un solo pliego presupuestal, que es por ejemplo vivienda en este caso, tengo un solo pliego presupuestal que es vivienda, netamente. Pero tengo diferentes áreas usuarias en diferentes programas. El entender de esto es que si yo voy a comprar computadoras, como ministerio compra computadoras iguales para todos de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, si alguien tiene el trabajo de oficina, necesita un tipo de computadora. Si tengas el trabajo de un ingeniero, otro tipo de computadora. Pero al final, estandarizo, entre comillas, lo que son los tipos de los bienes que voy a adquirir. La realidad es totalmente diferente. Para una secretaria de una dirección le van a comprar una computadora totalmente diferente que para otra. ¿Qué ha optado el OCE ante esto? Es hacer el convenio marco de lo que son las computadoras. Porque algo tan simple se convirtió en algo engorroso para las entidades. Entonces lo que ha hecho el OCE es, te pongo el tipo de computadoras que tengo acá y tú tienes que adquirir las computadoras de acuerdo a esa descripción. ¿Cuál es la salida que dan todas las entidades para no acogerse a este convenio marco? Decirles que yo quiero la computadora menos licencia. Y las fichas técnicas que están aprobadas por el OCE no contemplan las licencias. Entonces, es de una otra manera la salida que tengo frente a comprar directamente a través del convenio marco. El valor estimado. Acá hay un tema básicamente que es el IGB. Cuando llevo un estudio de mercado, tengo que fijarme si mi prestación es posible del IGB o no. El único que no tiene, digamos, de manera universal IGB es la adquisición de libros. Todo proceso que es para adquisición de libros, de textos escolares como adquisición, está exonerada del IGB. Cualquier postor, sea nacional o extranjero. Entonces el valor referencial que va a estar consignado en el PAC no es con IGB. Entonces cuando ustedes elaboren su propuesta, tienen que señalar que no considera IGB, porque se establece que considera IGB, al momento que voy a hacer el contrato le voy a quitar el IGB al monto ofertado y voy a establecer mi contrato con un monto menor. Tengan mucho cuidado porque algunas entidades, si bien es cierto, lo sacan sin IGB, el cliché que pone en la parte de la propuesta económica dice y el impuesto general de las rentas. ¿Qué tienen que hacerlo? Retirarlo. Porque si no lo retiran, no les vamos a pagar el IGB porque no es aplicable. Eso se lo vamos a descontar al momento de hacer el contrato. En cambio hay otra situación que es todo lo que es la promoción de lo que es inversión en la Amazonía. Acá sí tengo que considerar el valor referencial con IGB. ¿Por qué? Porque no todos los postores van a tener este beneficio. Pero acá tengo que hacer yo como postor, establecer si mi propuesta es con o sin IGB. Porque al momento de evaluar cuál es la propuesta más económica, todas van a ser equiparadas a IGB. Por ejemplo, si me voy al 90% y una me presentó sin IGB y otra con IGB, no necesariamente se la voy a dar a la que no tiene IGB, voy a tener primo superior. El tipo de moneda generalmente es soles, excepto en los seguros que se contratan a dólares por el tipo de cambio que voy a pagar de la póliza internacional. Pero de ahí todo es soles. El tipo de proceso. Los tipos de procesos son los clásicos generalmente que llevamos. ¿Cuál es lo interesante y lo novedoso? Son los concursos y ofertas, que generalmente se dan en obras. ¿Qué contrato acá? Elaboración de expediente, ejecución de obra y a veces hasta el equipamiento. Lo que es terrenos, realmente hasta ahorita solamente se han dado dos procesos, que fue necesariamente para el local de SUNAT y otro para el local de LOPI.
pero generalmente no se convocan con terreno. Lo que se convocan son con elaboración de expediente técnico, ejecución de obras y equipamiento. Las modalidades especiales son las que hablamos hace un momento, que es convenio marco y subasta inversa. El convenio marco realmente aquí es más que nada decisión a quién le quiero comprar. Porque por ejemplo lo que sucede en el escritorio. Tengo empresas como Taylor y como una empresa yo. Los dos me dan el mismo precio. ¿Cuál es la única y el mismo producto? Incluso yo me da más descuentos que Taylor. Pero ¿por qué la gente de abastecimiento se va por Taylor? Porque nadie va a criticarme una compra de 20 millones de Taylor. Pero sí me pueden criticar una compra de 20 millones de yo. Los dos me van a vender el mismo lapicero Faber-Castell. Los dos me van a dar el mismo precio, porque están publicados los precios. Los mismos me van a dar el porcentaje de descuento, el plazo de entrega. Pero Contraloría no me va a objetar porque le compré 20 millones de lapiceros a Taylor. Pero sí me puede objetar porque le compré 20 millones a Yoba y no lo repartí en varios proveedores. La fuente de financiamiento que le comentaba hace un momento, ¿por qué tengo que establecer la fuente de financiamiento en el PAC? ¿Y por qué tienen que verlo? Porque la fuente de financiamiento es una señal si voy a salir por proceso convocado por la entidad o va a ser encargado a una entidad o organismo internacional. Generalmente cuando son transferencias y donaciones ya establecidas en el PAC, el proceso va a salir por organismo internacional. Básicamente por eso. El nivel de concertación, que son las famosas compras corporativas. Aquí es todo un tema de discusión de las compras corporativas. Ya, realmente la única compra corporativa que se realiza son en medicinas. Pero para los demás bienes no. ¿Por qué? Porque es muy difícil que un bien satisfaga la necesidad de varias entidades del Estado. En verdad es muy, muy difícil. La fecha convocatoria prevista. A ver, esto tiene más incidencia para el sistema interno de las instituciones porque es el desabastecimiento. ¿Por qué? Si yo como usuario, por ejemplo, en este caso en patrimonio, establecí cuando elaboré mi PAC que el proceso de selección de seguros lo iba a hacer en mayo y estoy en junio y no lo he hecho, si el proceso demora porque no hay postores, porque me elevaron las bases, porque me impugnaron el proceso de selección, porque se declaró nulo, yo me voy a un desabastecimiento. El OSI va a decir que el desabastecimiento fue porque yo convoqué tarde el proceso de selección. No por todas las cosas que le he dicho después. ¿Por qué? Porque el OSI va a decir si lo hubieras comenzado en mayo, tal vez no te hubiera pasado lo que venía detrás. El OSI nunca va a pensar pro abastecimientos. Siempre considera que abastecimiento ocasiona un perjuicio con las demoras. Por eso que a veces muchos objetan, ¿por qué poner un mes si nunca se convoca en el mes? Eso solamente va a servir para establecer responsabilidades en caso de desabastecimiento. No sirve para nada más. Porque al final la entidad puede adelantar o postergar la convocatoria. Y eso es totalmente modificable en el PAC. A tomar a cuenta, que esto es justamente que obviamente lo vemos con los logísticos. Registrar el precedente. Esto es muy importante, que es lo que le comentaba. Si vengo de un LP que fue declarado desierto, tengo que convocar una MC. Solo si registro el precedente. Si no coloco el precedente en mi plan anual, me va a jalar una ALB. Va a ser así y nunca voy a poder convocar mi MC excepto que haga una exclusión o inclusión. Tengo que registrar los antecedentes. Acá es más que nada cuando hay nulidad. ¿Por qué nulidad? Porque si la nulidad fue porque los términos de referencia estaban mal elaborados, el nuevo proceso tiene que salir con términos de referencia diferentes. Si no, sigue sin nulo. Y registrar las otras observaciones. Cuando hablamos de otras observaciones son generalmente cuando el proceso se declaró desierto, porque el valor referencial fue bajo y no se presentó ningún postor. ¿Qué sentido tiene sacar un nuevo proceso con el mismo valor referencial? Ninguno. Lo que tengo que hacer es una actualización de precios. Eso sale como ya otro. Sale como MC, sigue saliendo como MC. Sí, pero tengo que hacer la autorización de precios porque al momento, por eso publican los informes del comité y generalmente los postores comienzan a reclamar cuando ven que la mesa se convoca por el número referencial, porque se supone que se declaró desierto porque el valor fue bajo, porque reincides en ello. Y generalmente no se presenta y como entidades tenemos que sacar la actualización. Esto de acá debe incluir
que todas las contrataciones, esto es, digamos, regla. Esto de los convenios internacionales y las compras en el extranjero. Básicamente, esto lo ejecuta lo que es el Ministerio de Comercio Exterior. ¿Por qué? El Ministerio de Comercio Exterior. ¿Por qué? Porque ellos hacen, por ejemplo, lo que son las exposiciones, los estados. Entonces, ellos siempre han criticado esta obligación porque yo no sé si se va a organizar, por ejemplo, una bienal en Francia y me van a dar un estante con una anticipación. Lamentablemente la presencia en el Perú con proyección comercial, que estamos bien, pero no estamos excelentes como para darnos prioridad a nosotros versus otros países. Entonces siempre critican que tengan que hacer una modificación y salir con la subcontratación a través del PAC. Y otra cosa es esto. Las contrataciones menores a través UITs. Hay veces que he visto que sacan o bueno, no llegan a convocar un proceso de selección porque sacan por INES y todos son menores a través UITs. Por ejemplo, en el tema de todo lo que son generalmente se dan para todo lo que es instrumentos para las postas médicas. Por ejemplo, las postas médicas tienen un alcance de lo que es su población de generalmente 500 a 600 habitantes. Y en vez de sacar un proceso de ADS, que es el que le corresponde, priorización de medicamentos, proyectan su PAC con todos los ítems. Y ningún ítem pasa de 10.000 soles. Entonces nunca realizan un proceso de selección y compran de manera directa. Si multiplicamos la cantidad de postas médicas que hay en el Perú, es una cantidad de dinero enorme que se gasta de manera directa, que nunca entra en PAC y nunca hay oferta de precios. Simplemente es el trabajo de los visitadores médicos. Esto de acá es de las AMCs. Siempre nos preguntamos si AMCs son programables o no programables. Sencillamente, si es no programable es porque al momento que elaboré mi PAC no tenía la necesidad de. Por ejemplo, si tengo una MC para lo que es un servicio de capacitación, eso sí es programable, porque yo sé que desde el inicio del año tengo que llevar esa capacitación con mi personal. Por ejemplo, lo que es el PAC de incluir el proceso de selección cuyos contratos correspondan al siguiente año. ¿Qué pasa acá? Yo cuando suscribo un contrato lo tengo que registrar en el SEAS. Suscribo un contrato y lo registro en el SEAS. ¿Por qué registro en el SEAS los contratos? Porque al momento donde ustedes han visualizado el SEAS y los contratos que están cargados ahí, han tenido oportunidad de hacerlo. El SEAS tiene una ventana cuando le sale el proceso de selección y aparte de abajo dice ver contratos. Si le dan clic ahí les va a botar el contrato que ha suscrito la entidad. ¿Por qué? Uno, porque podemos objetar si el contrato ha sido modificado de acuerdo a las bases integradas y pueden impugnar el contrato a través de una nulidad. Dos, tiene un código al costado. Ese código, ¿por qué se genera? Ese es el código de la disponibilidad presupuestal que ha otorgado el MEF a ese proceso de selección. Porque al momento que yo convoco, cargo mi disponibilidad presupuestal. Si no la cargo y cargo el contrato, nunca me va a salir el código. Y lo que voy a hacer es una modificación presupuestal para pagar. Perdón, voy a aterrizar el tema. El tema del no programable, típico ejemplo, creo que es un proceso arbitral, un proceso judicial, que recibe la entidad y obviamente no tenía manera de anticipar. La defensa de la garantía. Y ahí, por ejemplo, hay un límite ahí, no recuerdo bien, pero creo que no se puede modificar definitivamente el PAC, sino está sujeto a límites. No, el PAC lo puedes modificar cuantas veces sea necesario. No tienes un límite para modificar el PAC. Para nada, no. Puedes modificarlo 2, 3, 4, 90 veces. No hay ningún problema para hacerlo. Generalmente, tocando el tema, generalmente cuando te dicen eso es porque quieren que apliques a un proceso de menores de suites para la defensa y no se parte un proceso de selección. Es que justamente tratamos de convencer a los que nos van a auspiciar que sean menores de suites para no sacar un proceso de selección porque ponemos excusa que vamos a hacer una aplicación presencial. Pero realmente lo puedo hacer cuando hay veces que no hay límites para eso. Que es justamente lo que vamos a ver ahorita.
La normativa contempla presupuestos de modificación. Cuando varía la asignación presupuestal, que influye la cantidad de procesos a financiar, por ejemplo, tenía plata inicialmente para 10 procesos, pero no ejecuté nada y en el mes de junio me retiró el 30% de mi financiamiento. Entonces eso significa que hay procesos que yo no voy a convocar y tengo que retirarlos. Y la otra posibilidad es cuando yo he convocado, por ejemplo, una MC, pero cuando hago mi estudio de mercado es una ADP o una ADS. También tengo que modificar mi PAC. Tengo que retirar la MC y tengo que insertar la ADS o la ADP según corresponda. Por ejemplo, si yo planeé adquirir 100 cantidades de bienes y al final solamente tengo plata para 50, tengo que ver si el monto excede el 25% para hacer una modificación. Si excede un 20 o un 10, no modifico mi PAC y convoco. Solamente que manualmente voy a cambiar una MC por una vez, nada más. Esto es lo que justamente me preguntabas. Por ejemplo, tengo proyección de ingresos de la entidad. Por ejemplo, lo que hacen las ampliaciones presupuestales. Ya no me van a dar solo 30 millones, sino 50 millones. Puedo excluir y incluir cualquier cantidad que desee de proceso de selección. No tengo límite. Para nada. Es más, puedo incluso modificar mi PAC en un mes 5 o 6 veces. Va a ser posible de una recomendación por parte de mi órgano interno que me va a decir por qué no planificaste. Pero no puede ser objeto de observación, sino de recomendación. Si por el contrario no se contase con el presupuesto y titular, esto realmente es netamente interno. Esto se va a fijar la persona que haga el presupuesto, pero para externos no tiene incidencia si lo vemos como terceros. Como internos sí, porque todo lo que yo tenga en mi PAC tiene que estar contemplado en mi plan operativo institucional. Si no está en mi plan operativo institucional, no puedo convocar el proceso de selección, así tenga la necesidad. Si es que tengo la necesidad, tendré que esperar al siguiente año. Bajo responsabilidad del funcionario. Ojo. Esa que le comentaba, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Si en el PAC se incluyó una ADP, pero al momento de determinar ese valor referencial, este supera el 25% de la ADP y corresponde a una LP, lo que tengo que hacer va a ser excluir mi ADP e incluir mi LP. Si no hago esta modificación, no voy a poder convocar el proceso de selección, porque el sistema no lo va a aceptar. El sistema ya tiene establecidos los topes. Por eso que a veces, como por la cantidad de procesos que manejan los especialistas, tal vez no se puede dar cuenta de esto. Por el momento que ingresan la ficha convocatoria, simplemente no les va a aceptar. Y es ahí cuando tramitamos la modificación. ¿Cuál es lo importante? Que toda contratación tiene que estar en el PAC y esté publicado en el SEACE. ¿Por qué les decimos esto? Porque hay unas municipalidades distritales que no tienen acceso a internet. Cuando recién comenzó la municipalidad de San Marcos, que tenía el canon, no tenía acceso a internet y hacía sus publicaciones en el diario electrónico. Y no era inválido. ¿Por qué? Porque no tenía el mecanismo necesario para ingresar al SEACE. Convocó su carretera, que es una de las mejores que tiene en Perú, por 45 millones a través del programa. Entonces, ¿qué hizo? Que se hace por una plataforma que se puede ingresar a través de cargar de cualquier lugar. Entonces ya no tienen excusas, excepto que sean, por ejemplo, los caseríos o los de la selva, que generalmente no tienen acceso a internet. La evaluación del PAC. La evaluación del PAC generalmente está materializada a través del funcionario. Por norma general lo tiene que hacer el titular de la entidad, en el caso de los ministerios, los ministros. Pero quienes realizan esta evaluación generalmente son los secretarios generales, que van a evaluar. ¿Para qué es importante esto? Para saber si continúa o no el logístico. De acuerdo a la evaluación del PAC, el logístico puede continuar o puede ser removido de su cargo, así sea gerente público. Es más, teniendo en cuenta que los gerentes públicos son designados por 3 años y yo quiero cambiar a mi gerente público, porque tal vez el que gana el concurso a través de servir no era el que yo deseaba o no se ajusta al alineamiento de
evaluación, la evaluación de PAC es un documento totalmente objetivo que puede utilizar cada lugar. Porque si hasta junio no ha ejecutado el 30% de mi PAC, yo puedo decir que el gerente público que me han asignado no está cumpliendo las metas. En verdad, el tema de evaluación, incluso para los que son CAS, ya llevando el tema de especialistas, ¿no? Si el logístico va a evaluar y está en juego su continuidad, también va a decir ya, no convoqué los procesos de selección, pero ¿por qué no los hice? ¿Cuáles fueron las deficiencias? Y evaluar a su personal CAS. El CAS, que es lo que rige ahora las contrataciones en el sector público, tenemos una ficha de evaluación anual. En la evaluación anual te otorgan un puntaje del 1 al 100. Del 1 al 80 te van a renovar de 1 a 3 meses. De 80 a 90 te pueden renovar de 3 a 6 meses. De 80 a 100 te pueden renovar por un año. Entonces, ¿qué hacen a veces los logísticos o los de administración cuando llegan? Hacen su evaluación del PAC, califican a su personal y a través de unas fichas simplemente dan un retorno al contrato administrativo de servicios. No pueden ir a servir a quejarse de una no renovación injusta porque tenía una evaluación. ¿Cómo evalúo el PAC? Es sumamente sencillo. Voy a considerar cuántos procesos tengo versus cuántos procesos hemos convocado. Pasó algo particular el año pasado en el Ministerio de Educación. Nosotros teníamos como meta convocar 320 procesos a través de todas las unidades ejecutoras que manejan, que son 4 principalmente. Esas unidades ejecutoras nunca habían convocado el 100% del PAC. Entonces, cuando iniciamos la gestión, se puso como condición toda la nivelación de sueldos para los especialistas si cumplíamos el 100% de procesos convocados. El Ministerio de Educación nunca había tenido el 100% de procesos convocados. El año pasado, por primera vez, lo tuvimos. Se convocaron todos los procesos, que es diferente que todos los procesos fueron adjudicados, que es otra cosa. Otro tema. Vayamos por cumplimiento de metas paso a paso. Entonces, nuestra evaluación para enero de este año fue 100%. Por ejemplo, si tuve mi PAC 242 procesos, convoqué 242 procesos. Entonces, cumplí la meta. ¿Y qué tuve como retribución? Nivelar a mi personal de manera remunerativa. Otra meta, por ejemplo, que se evalúa bastante es cuántos procesos llevo a suscribir contrato. Eso es algo totalmente objetivo, porque puedo tener 242 procesos convocados, pero solamente 200 procesos publicados y 42 procesos desiertos. Entonces, esa es una manera de evaluar, y esto generalmente lo hacen en los primeros días de enero, de todos los años en las instituciones. ¿Por qué los primeros días de enero? Porque son las renovaciones de contrato y los informes que emiten los ministerios a servir de sus gerentes públicos. Esto es lo que se evalúa también, las causas de retraso en el estudio de mercado. ¿Cuál es la causa de retraso? Generalmente van a decir que los proveedores no mandaron las cotizaciones. Eso es lo primero que va a apelar el logístico, que no tuvieron fuentes para emitir el valor referencial. Otro que van a decir los logísticos también es que la disponibilidad presupuestal no llegó a tiempo. No pude convocar porque no llegó a tiempo. Entonces, como no llega a tiempo, ya no tengo solamente que tener disponibilidad, sino previsión presupuestal para el siguiente año. Otra causa que también los logísticos tenemos es la aprobación del expediente de contratación. Y siempre se dice, no, ya lo mandé para aprobación. El tiempo que se demora en aprobarlos ya no es responsabilidad del órgano de las contrataciones. Y este es el retraso del comité especial, es básicamente el reloj usuario, porque hay un estigma. Nadie quiere hacer comité especial. ¿Creen que es castigo? En las entidades, yo cuando hablaba con los miembros del comité especial, ¿creen que es castigo o porque les están hostigando? ¿Por qué? Porque lamentablemente el comité especial a veces es posible de sanción por cosas que no estaban en sus competencias. Como por ejemplo, que un proceso de selección se caiga porque presentaron documentación falsa, objetivamente no es responsabilidad del comité. Pero ¿qué se dice? Debió verificar, debió ser más cauteloso, debió ingresar a internet. Pero siendo objetivos, eso no es responsabilidad del comité especial. Si un proceso queda
cierto, por falta de postores no es responsabilidad del comité especial, tal vez sea porque el estudio de mercado no fue bien elaborado y causa retrasos en la elaboración de bases y aprobación de bases. Esto es todo un tema que me imagino que lo vamos a ver más adelante, lo que es el tema de las bases. ¿Por qué esto es todo un tema? Porque las bases van a establecer, muy aparte de los términos de referencia, los factores de evaluación. Un proceso de selección en su 80% se dan los factores de evaluación. ¿Por qué me van a asignar los puntajes? Voy a tener las ventajas, por ejemplo, si tengo personal con más años de capacitación, si tengo ISO, si tengo, si puedo brindar adicionales mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos. Todo eso son factores de evaluación. Lo que es ventas en sí, casi todo el mundo cumple. Lo que es ventas, experiencia, casi todo el mundo llega 5 veces al valor referencial o si no se consorcia. Eso realmente no es un impedimento para participar. ¿Qué es eso un impedimento para participar? Todo lo demás que pido. Por ejemplo, la garantía. Cuando pido que la garantía no solamente me lo dé el postor, sino el fabricante. Cuando pido no solamente adquiero autos, pero también quiero el mantenimiento de 5.000, 10.000, 15.000 y 20.000. Eso es lo que te define quién va a ganar el proceso de selección. Y algo bien cierto, los factores de evaluación, en tanto sean objetivos y demuestran que hay 2 postores, no se pueden modificar. Y ellos siempre han medido opiniones respecto de que es competencia exclusiva del comité especial. Por ejemplo, hace poco sacaron un proceso de selección en las cuales la empresa de seguridad tenía que tener ISO. De las empresas que participan en las contrataciones del mercado, solo una tiene ISO. Las que están en el mercado, 3. Pero la que va a participar, la que tiene RNP, es solo una. Entonces, le otorgaron 10 puntos. O sea, todos iban a 90 y él sigue así. Y ganó el proceso de selección. Básicamente por los factores de evaluación. Generalmente las personas que asesoran a empresas para la presentación de propuestas, cuando no llegan a 100, tienen que sacrificar o mermar todo lo que es su utilidad. Si no, no van a llegar a un puntaje. O sea, mermas tu propuesta económica versus el puntaje que no vas a tener en puntos. ¿No? Y haces una medición y los 5 puntos que pierdes representan el 7% de tu propuesta económica. Esto es, por ejemplo, causas no imputables. Y todas estas causas generalmente las ocasionan los terceros. Por ejemplo, el retraso durante el proceso de selección son las denuncias que interponen, las elevaciones al OCE de las bases, la causa de retraso para la firma de contrato. Por ejemplo, tengo otorgado todo, pero lamentablemente no le entregaron la carta de fianza, o no computaron el plazo correctamente. Hace poco tuvimos una charla bastante interesante de cómo se computa el plazo. Ustedes ven la presentación de documentación para firma de contrato, de acuerdo a normas son 7 días. Si yo otorgo la buena pro el día de hoy, contemos el día 0, ¿ya? Y son 2 postores, tengo que esperar 8 días para su consentimiento. Quiere decir que al 8º día se va a consentir. ¿Cuándo se publica en el SEAS? Al 9º. ¿Desde cuándo cuentan ustedes para presentar su documentación? ¿8º, desde consciente o 9º que se publica en el SEAS? No, es 8º. ¿Por qué? Porque la misma norma dice que el consentimiento se publica al día siguiente de ocurrir. Entonces tienes que contar el 9º, el día que se publica en el SEAS, ese día es el 1. Entonces, muchos procesos de selección se han caído porque presentaron el día 8, no el día 7. Y era todo un tema de discusión, pero en el mes de marzo el tribunal ya sacó justo por el Banco de la Nación que llevaron un proceso y contabilizó los plazos y consideró que el día de publicación es el día 1, no el día 0. Había toda una discusión, pero ya lo dice el tribunal, así que no hay mayor que discutir. Estas son últimamente evaluación internas, que es el retraso de ejecución del pago. Esto es lo importante, que es lo que les comentaba, que esa evaluación es semestral. Generalmente los contratos del personal en las entidades son a 3 meses.
Claro, por eso que siempre cuando van a volver el semestre, también evalúan la segunda renovación de personas. Y es así como los nuevos abastecimientos para remover a todo el personal. Esto es lo que a veces denominamos fraccionamiento. Esto es una discusión, pero ya Dios ha opinado cuando no es fraccionamiento. Por ejemplo, yo elaboré mi PAC y establecí una necesidad, pero luego de elaborado, aprobado y registrado, surge una necesidad totalmente nueva que no la pude prever, y por más que sea idéntica a la que yo considere mi PAC, no es fraccionamiento. No lo es. Igual, por ejemplo, ¿qué pasa? Que a veces esto nos sucede bastante cuando convocamos procesos de selección. Tengo aprobado mi expediente de contratación para adquisición de carpetas, pero ya lo tengo aprobado, ingresa un nuevo requerimiento también de carpetas. La nueva modificación de la norma me faculta sacar mi expediente ya aprobado y el nuevo requerimiento sacarlo como un proceso totalmente independiente. Y esto tampoco va a ser fraccionamiento. Es decir, puedo tener una LP para adquisición de carpetas y una MC para adquisición de las mismas carpetas, pero simplemente porque llegó después de aprobado un expediente de contratación. Esto de la delegación, en verdad, finalmente cae en los secretarios generales. Casi todas las entidades y en las municipales generalmente en los gerentes. Las conclusiones. Básicamente de lo que hemos visto hoy, me gustaría que lean bastante todo lo que son los planes de las entidades. Porque cuando uno está como tercero, lo que interesa es vender su producto. Los planes me van a decir si lo van a hacer ellos, si lo van a encargar a un organismo internacional, en qué momento van a convocarlo y cuál es el perfil básico que tienen para su contratación. Pueden tener un acercamiento directo. ¿Por qué? Porque como logísticos a veces nos piden realizar un estudio de mercado de una adquisición de un equipo, por ejemplo de lentes fotográficos. Uno no tiene conocimiento técnico en lo más mínimo de ese bien. Pero si viene una empresa especializada en lentes que me ofrece el producto, ya, lo primero que el logístico tenga a los ojos va a ser su guía. Ese va a ser su esqueleto de la decisión de tiempo. Por más que después cotice, tenga otras especificaciones técnicas, lo primero que tenga a la mano, eso va a ser su eje central. ¿Por qué? Porque hay tanta cantidad de requerimientos que lamentablemente no podemos sentarnos a evaluar uno y otro. No. Sacamos uno en base al primero que hemos tenido para que nos sirva de guía en el proceso de selección. Otra cosa que también tenemos en el proceso de selección que hemos visto con ustedes son lo del IGB. Tengan mucho cuidado, si se dedican a todo lo que son bienes que están asociados de IGB. He tenido incluso procesos en el tribunal respecto a que al momento de contrato se les retire el 18% de IGB. Ya todo un tema porque era suprimido. Pero en su propuesta económica no había puesto que considerar el impuesto general de las rentas. Yo saqué mi proceso sin IGB por norma general. Por más que me oferte, yo lo acepté porque sigue siendo la más baja, aún más, con 18%. Pero el contrato se lo saqué en menos del 18%. Al final se vio obligado a suscribir el contrato y fue la adquisición más barata que hemos tenido en mucho tiempo, de verdad la más cómoda para el Estado. Eso siempre de la identidad. La otra son penalidades. Siempre fíjense bien sus términos de referencia. ¿Por qué? Porque a veces en los términos de referencia ponemos desde el día siguiente recibida la orden, pero como la preforma del contrato ya viene desde el día siguiente suscrito, lo ponemos así. Una vez ustedes suscriban ese contrato, así los términos de referencia digan que era a partir de la orden de ese contrato. Tengan mucho cuidado con eso, que esa es otra cosa que también fallan bastante en los contratistas. Y otra es lo que son las garantías para suscripción de contrato, la oportunidad de presentación. Antes podías tramitarla y el banco te entregaba si eras un cliente con fecha anterior. Ahora te tienen que informar a la superintendencia, por eso que solamente te pueden guardar un número dentro de las 24 horas. Ya no te pueden hacer los números con anterioridad. Bueno chicos, eso sería por el día de hoy. Mañana tenemos lo que es aprobación de expediente y términos de referencia. Lo que sí me gustaría es, a mí siempre me gusta que mis clases sean que interactúen bastante. En lo que es aprobación de expediente de contratación, a ustedes les interesa bastante el acceso.
el acceso, de verdad. Y en mi posición también está con el punto respecto a la oportunidad en la cual deben brindar información, porque no es lo mismo que me lo den al tercer día de tratamiento de buen empleo que me lo den al día siguiente, porque tengo la opción de lograr mi recurso de apelación conmigo. Otra cosa son los términos de referencia que vamos a hacer mañana. Si tienen dudas, preguntas, algo, por favor, yo estoy sumamente complacida en contestarlas, porque de la experiencia que se tiene en esos temas se aprende. Eso es poco teórico, eso es antipráctico. Así que los esperamos. Muy bien.